¿Sabías que hubo un momento en que se perdieron bombas nucleares y el mundo no se enteró hasta mucho después? Hoy en Quiero Saber, te contamos la historia de dos accidentes gemelos que marcaron la Guerra Fría, Palomares y Thule. En el contexto histórico de la Guerra Fría, el 17 de enero de 1966, la localidad española de Palomares, en Almería, fue escenario de un impensado accidente nuclear. Dos aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos colisionaron debido a un fallo en la maniobra de acoplamiento para abastecimiento de combustible, dejando 7 personas fallecidas, los 4 tripulantes del KC-135 y 3 de los 7 tripulantes del B-52. En una maniobra de rutina, el bombardero B-52 volvía del Mediterráneo, frente a la costa sur de Italia, hacia su base en Carolina del Norte. El KC-135 asistía al abastecimiento desde la base aérea de Morón de la Frontera, Sevilla. La colisión, a 10.690 metros de altura sobre la costa mediterránea, provocó que 4 bombas termonucleares transportadas por el B-52 fueran liberadas. 3 de las bombas cayeron en tierra y en cuestión de horas fueron localizadas. La 4ª bomba podía seguir intacta e incluso ser recuperada por algún otro país, en especial por la Unión Soviética. Por ello, la Armada de los Estados Unidos, con la aprobación del gobierno español, desplegó un gran dispositivo de búsqueda que se trasladó rápidamente al mar Mediterráneo. Fue localizada a 5 millas de la costa y a 869 metros de profundidad. Francisco Simó Orts, un pescador local que había observado el accidente, guió a los Marines del buque de buceo Alvin hasta el lugar donde cayó la bomba. 80 días transcurrieron para su recuperación. Estados Unidos, así como España, intentaron minimizar el devastador accidente. En un acto propagandístico para desmentir la contaminación y salvaguardar el turismo, Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo español, y Andrew Biddle Duke, embajador de Estados Unidos, se bañaron en la playa de Quitapellejos, Almería, bajo la mirada de la prensa internacional, para asegurar que el turismo español no se viera afectado. ¿Habrá sido real ese famoso baño? Hubo rumores sobre si fue en Mojácar, a 15 kilómetros del lugar del accidente. La imagen de ambos hombres bañándose se convirtió en una de las escenas más icónicas de la dictadura franquista. A pesar de esta maniobra, el problema de la contaminación persistió. En la actualidad, el área sigue requiriendo labores de limpieza y vigilancia. Un Broken Arrow es un accidente relacionado con armas nucleares en la terminología militar estadounidense. Oficialmente se han reconocido 32 incidentes desde 1950. Palomares fue considerado el primer gran accidente nuclear de la Guerra Fría en Europa. Pero lo que muchos no saben es que este no fue el único error que puso en jaque al planeta. A miles de kilómetros en el Ártico ocurrió algo casi idéntico. Pero mientras el mundo aún recordaba las imágenes de Palomares, solo 2 años después, el 21 de enero de 1968, el destino volvió a jugar una carta peligrosa. Esta vez, el escenario no fue el cálido Mediterráneo, sino el frío extremo de Groenlandia. Cerca de la base aérea de Thule, un bombardero B-52G comenzó a llenarse de humo. Un incendio en la cabina obligó a la tripulación a eyectarse, dejando al avión, cargado también con 4 bombas termonucleares, volando sin control hasta estrellarse contra el hielo marino de la bahía de North Star.
El impacto fue devastador. Aunque no hubo una explosión nuclear, el explosivo convencional de las bombas detonó, rompiendo las carcasas y dispersando plutonio y uranio sobre una superficie de hielo de varios kilómetros cuadrados. Al igual que en España, se lanzó una operación secreta de limpieza masiva, conocida como Proyecto Crested Ice. Bajo condiciones climáticas brutales de -40 grados, miles de trabajadores daneses y estadounidenses recogieron toneladas de nieve y escombros contaminados para enviarlos a Estados Unidos. Con los restos recuperados, los investigadores concluyeron que correspondían a 3 bombas. Se sospecha que la cuarta se hundió en el hielo marino, y a pesar de los intensos esfuerzos de Estados Unidos por recuperarla, tras meses de búsqueda en las aguas heladas, nunca fue localizada. En marzo de 2009, la revista Time clasificó el evento como uno de los peores desastres nucleares. Estos dos eventos son considerados gemelos por varias razones. El modelo, en ambos casos el protagonista fue el bombardero B-52G, la columna vertebral de la disuasión nuclear estadounidense. La carga, ambos transportaban 4 bombas de hidrógeno. El protocolo, ambos fueron clasificados como Broken Arrow o flecha rota. Las secuelas, al igual que en Palomares, el accidente de Thule dejó una huella ambiental y diplomática que duró décadas, generando tensiones entre Dinamarca y Estados Unidos por la presencia de armas nucleares en territorio danés, algo que técnicamente estaba prohibido. Palomares y Thule nos recuerdan lo cerca que estuvo el mundo de un desastre de proporciones inimaginables, no por una decisión política, sino por simples fallos técnicos o humanos. Hoy, las zonas afectadas siguen bajo vigilancia. En Palomares, los terrenos vallados son un recordatorio silencioso de aquel 1966. Estos accidentes obligaron a las potencias a replantearse la seguridad nuclear y finalmente a poner fin a los vuelos constantes de bombarderos armados con armas atómicas sobre cielos aliados. La próxima vez que mires al cielo, recuerda que hubo un tiempo en que lo que volaba sobre nuestras cabezas podía cambiar la historia para siempre. ¿Y tú? ¿Conocías la historia del accidente de Thule o solo habías oído hablar de Palomares? Cuéntanos en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a Quiero Saber y darle a la campanita para no perderte nuestras próximas historias sobre los secretos mejor guardados de la humanidad. Hasta la próxima.